ciencia. Como ciencia tiene un objeto de estudio, muy importante. Todas las ciencias tienen un objeto de estudio. Tienen un método de investigación, un método de estudio para estudiar este objeto, tienen un lenguaje propio y tienen una comunidad de científicos o de personas, individuos, que alrededor del mundo se dedican a estudiar este objeto de estudio y comparten sus estudios, valga la redundancia, comparten sus investigaciones, sus análisis, sus hipótesis, para justamente poder estudiar mejor este objeto. Todas las ciencias lo hacen, todas. Eh, Otra palabra clave, acá lo ven, social. Entonces, una ciencia social. Las ciencias duras, así llamadas ciencias duras, como por ejemplo la matemática, la física, la química, vamos a verlo, son ciencias, o lo vamos a explicar, son ciencias eh, totalmente, en el caso de la matemática, por ejemplo, totalmente abstracta, totalmente abstracta. Si ustedes, en San Marcos también existe la Facultad de Matemáticas, también hay la Escuela de Matemática, ¿no? Está la Escuela de Matemática, la Escuela de Investigación Operativa, es una universidad muy completa o muy grande, ¿no? Entonces, estas ciencias abstractas tienen una característica, que son como la base de las ciencias, ¿no? Ustedes saben, la base de toda la ciencia es la filosofía. La base de toda la ciencia es la filosofía. Sin filosofía no hay ciencia, jóvenes. La filosofía es la capacidad del ser humano de ser reflexivo con el pensamiento, es decir, de pensar distintas cosas, ¿no? Distinto, todo. La filosofía no piensa en qué es el martillo o qué es el serrucho, sino piensa qué es el instrumento, ¿no? ¿Qué es un instrumento? ¿Qué es una herramienta? ¿Mm? Entonces, las ciencias abstractas y la física, la química, tienen una característica fundamental, una característica que las marca, ¿no? Que se puede experimentar. En esta ciencia se puede experimentar. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podemos replicar la realidad y los fenómenos en un espacio controlado que denominamos laboratorio. ¿Mm? Por ejemplo, la ola, las olas del mar, las olas del mar. Es un fenómeno natural, un fenómeno que está de ahí por la naturaleza, es un fenómeno que existe, que vemos, que observamos y que podemos replicar en un laboratorio. Si nosotros armamos una piscina pues adecuada, hacemos, qué sé yo, que esa piscina se mueva, hacemos algún tipo de mecanismo para que se produzcan las olas, podemos medir el impacto de la ola, podemos medir la fuerza de la ola, calcular a escala, ¿no? Podemos hacer una piscina chiquita, ¿no? Tamaño de una cama. Y así calculamos, pues extrapolamos y decimos, bueno, la ola tiene esta fuerza, es esta marea, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las ciencias físicas, químicas, tienen la capacidad de poder experimentar, es decir, trasladar a un espacio controlado el fenómeno que se observa en la naturaleza. A veces es muy fácil hacerlo, otras veces es muy difícil, ¿no? Pero bueno, es esa la base pues, del método de estas ciencias. En el caso de la economía, discúlpeme un minuto, discúlpeme un ratito, ya, un ratito, me están ya. ¿Hola? Perdón. Bien, entonces, no contestaron. Entonces, ¿qué pasa con las ciencias sociales? Las ciencias sociales no cuentan con un laboratorio en el cual poder experimentar. No contamos, en el caso de la economía, no cuenta con un laboratorio donde poder experimentar. Por ejemplo, la inflación, fenómeno que se da en la vida social, aumento generalizado de precios. Ahora estamos viviendo un proceso inflacionario, no en Perú, en todo el mundo un proceso inflacionario.
aumente el precio del combustible, eso hace que aumenten, hay una guerra, como ustedes saben, en el granero del mundo que es Ucrania, eso aumenta el precio del trigo, el trigo se usa para hacer no solo pan, sino también infinidad de cosas. Hay una inflación. Esa inflación no la podemos estudiar en un ambiente controlado. ¿Cómo haríamos para nosotros, por ejemplo, Perú, ¿no? Ya, Perú. Queremos estudiar la inflación en Perú. ¿Cómo podríamos hacer para nosotros meter en un laboratorio, en un espacio controlado, pues a todas las personas como si fueran hormiguitas y armar ahí una ciudad X y hacer a ver qué pasa si hacemos esto y observamos así como si fuera una cúpula y observáramos, ah, mira, pasa esto, este señor le aumenta el precio y a este y este. No, no se puede, no se puede. Entonces, no se puede experimentar en economía. Muy importante, muy importante. No se puede experimentar. En ninguna ciencia social, ¿no? Hay algunas que están como en la frontera, ¿no? En la frontera de la investigación. Están así, ahí, les comento, ¿no? Nota al pie, ¿no? Hay programas informáticos, hay un que con teoría de juegos, llamada así teoría de juegos, tratan un poco de experimentar, pero en realidad no es el recurso primordial, a diferencia de las ciencias físicas y las ciencias químicas, que sí, tú te pones tu mandil, vas al laboratorio, haces ahí una mezcla y ves la reacción química. En el caso de la economía, no. Entonces tenemos que valernos de otras ciencias, tenemos que valernos de la estadística, de la historia, tenemos que valernos de la observación y de la abstracción. Tenemos que abstraer el objeto de estudio de tal forma de poder asir, poder tomar, coger, poder estudiar las principales variables que se dan en ese objeto de estudio. Porque vista así, el objeto de estudio es enorme. El objeto de estudio es enorme, ¿no? Miren, por ejemplo, dice acá, problemas, objeto de estudio, ¿no? Objeto de estudio de la ciencia social, que es la economía. Problemas relacionados con la producción, distribución de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades humanas. ¿Eh? Bueno, si salen a la puerta de su casa y abren la puerta y ven todo lo que vean, casi absolutamente todo lo que puede caber en su vista, tiene que ver con este objeto de estudio. ¿Cómo es que el panadero produce el pan? ¿Cómo es que se ha hecho la pista que pasa por mi casa? ¿Por qué hay tantos autos que pasan al frente? Infinidad de problemas, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿La economía qué hace? ¿Cuál es el método si no puede experimentar? Lo que hace es abstraerse, abstraer esa realidad compleja, esa realidad enmarañada, esa realidad que en su telaraña nos esconde las relaciones fundamentales que hay en torno a este objeto. Tenemos que abstraernos y sacar simplemente dos, lo fundamental, las variables fundamentales. Y luego lanzar una hipótesis, lanzar una hipótesis. Pensamos que pasa esto, ¿no? Pensamos que pasa aquello. Y bueno, la comunidad de científicos, la comunidad de personas, como le digo, alrededor del mundo, toda ciencia tiene esto, toda ciencia tiene una comunidad de personas alrededor del mundo que estudia este objeto, qué sé yo, el señor X y Z que está en Japón también está estudiando lo mismo, entonces, pues, estas cosas, y se llega pues a una, hasta cierto momento, estas hipótesis, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Voy a ver en el chat, ¿ya? Todo, a ver, no hay ninguna, ¿verdad? ¿Qué curso? Economía, ya, economía. No hay ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro. En el Todo chat claro tampoco por veo ahora, ninguna. profe. Acá, ya, muy bien, me alegra. Entonces, a ver, ya. Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? No hay preguntas tampoco en el chat. Está todo claro, dice. Todo bien, nos dice Grace. Tirsat, todo claro. Entonces vamos a
¿Está compartiendo? Pues me acaba de salir un mensaje. ¿Está compartiendo? No, profesor. Aún no, No, profe. profesor. A ver, a ver. Uy, se ha producido un error, dice. Ay, no puedo compartir, jóvenes. Mm, Creo que no debí salir de compartir, ¿no? ¿Qué hago? A ver, voy a volver a entrar, ¿ya? Creo que si salgo y vuelvo a entrar, lo podré hacer. ¿Creen ustedes? Sí, sí. Sí, A ver, mejor. hola. Sí se escucha. Ahí se ve, jóvenes. Sí, sí se ve, profesor. Sí, profesor, ya se ve. Ya, entonces ya no me saco, ya no me salgo mejor, ¿no? A ver, en todo caso me hablan, si quieren hacer alguna pregunta, no tengan miedo, me hablan nomás, porque lo que pasa es que voy a la presentación y tengo que leer el chat y ahí pues se ve como un espejo, ¿no? Con la pantalla y más chiquito, más chiquito. Bueno, ya está, me entienden, ¿no? Entonces, decíamos que este objeto de estudio es enorme. No solamente es enorme, sino también que está oculto. Queremos hacer un trabajo de economía y les digo, a ver, vamos a ver por qué suben los precios. ¿Por qué suben los precios? Bueno, entonces la realidad es compleja, vemos ahí infinidad, como les digo, abrimos la puerta de casa y vemos al panadero, al microbusero, al qué sé yo, vemos el banco, vemos el colegio, vemos todo ahí. Es como un, un mosaico que pues nos obnubila. Entonces le digo, bueno, tenemos que abstraer esa realidad. Vamos a estudiar los precios. Vamos a estudiar los precios. ¿Por qué suben los precios? Entonces tenemos que abstraernos de esa realidad. De ese mosaico no nos vamos a llegar a buen puerto si no hacemos eso. Entonces nos abstraemos. Entonces, Juan me dice, profesor, yo creo que una forma de abstraer esa realidad compleja es, vamos a pensar que existen hombres y mujeres, nada más. Hay hombres y mujeres. Y eso ahí, y están ahí, vamos, después, de acuerdo a eso armamos nuestro modelo. Ok, Juan, y viene Jorge, y me dice Jorge, profesor, yo creo que existe, o María, viene María, hombre y mujer, ya, María. Entonces viene María y me dice, yo creo, profesor, que vemos esa abstracción debe ser, no, debe ser, nos vamos a llegar a mejor puerto si nosotros hacemos abstracción y decimos que hay familias y empresas. Decimos que hay familias y empresas. Empresas, vemos varias empresas, pero vamos a decir que hay un tipo de empresa, hay empresas, varias empresas, y hay varias familias. ¿A dónde vamos a llegar con mejor, a explicar mejor por qué suben los precios? Dividiendo la sociedad en mujeres y hombres o en familias y empresas. ¿Qué piensan ustedes? En familia. En familias y Familias y empresas. empresas, jóvenes.
familias y empresas, ¿no? Es algo que está más relacionado con los objetos de estudio. Esa es la abstracción, a eso me refiero, ¿no? De una, ahora, cada modelo que nosotros vamos a plantear tiene que tener una buena abstracción, ¿no? Porque si no podemos hipotetizar, si no podemos experimentar, nosotros vamos a ser modelos de la realidad. Vamos a ser modelos, así se llama. Vamos a ser eh, eh, ejercicios de cómo pensamos nosotros que se mueve la realidad. Bueno, creo que me estoy metiendo demasiado en esto, ¿no? Vamos a finalidad, ¿ya? Pero queda claro, jóvenes, ¿verdad? Queda claro, ¿no? Definición, palabras claves, como ya les digo, ciencia social, bueno, palabra clave, ciencia, es una ciencia, ojo, no es un pensamiento intuitivo, por más que la intuición nos ayude, no es un pensamiento esotérico, no es un pensamiento, no, con el perdón de la expresión, ¿no? Con el perdón de la expresión, porque todos los peluqueros son muy importantes, ¿no? Pero no es una charla de peluquería, va cortando, te habla de todo, total, tiene que, el cliente está empezando a amargarse, a enojarse, cambia la conversación a otro lado, ¿no? Ya sigue el peluquero, ¿no? Total, tiene que estar ahí, ¿no? Hablamos de esto, hablamos de aquello, bla, 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 bla. Terminó el corte, chao, me pagas, chao. No, no es así, no es así. La ciencia es una ciencia, tiene un método, tiene un objeto de estudio, tiene un lenguaje propio. No es lo mismo demanda en derecho que demanda en economía. Demanda en derecho, ¿qué es? En derecho hay una demanda. ¿Qué es una demanda? Es incoar a alguien, ¿no? Hacer un juicio, como se habla en criollo, ¿no? Hacer un juicio, una demanda. En economía no, en economía este lenguaje cambia, tiene una demanda, dice, hay una demanda. Eso tiene una definición exactamente para economía. Tiene un lenguaje propio, tiene una comunidad de científicos que investigan esto, ¿no? Otra palabra clave, social, es una ciencia social, no es una ciencia cualquiera. Bueno, perdón, disculpen la expresión, no es una ciencia abstracta, perdón, no es una ciencia experimental, no, es una ciencia social, no se puede experimentar. Administra, ocupa la forma de la sociedad. Esta sociedad no estamos hablando únicamente de una sociedad mercantil capitalista como la conocemos nosotros. Nosotros vivimos inmersos en una sociedad capitalista, mercantil capitalista, eh, como un pez en el agua, así, desde que abrimos los ojos en el día, estamos pues en comprar la leche, comprar el pan, qué sé yo, llevar al colegio. No necesariamente, hasta los mochicas tenían estos problemas y seguro que lo estudiaban, ¿no? Entonces, todas las sociedades lo tienen. No estamos hablando de una sociedad en la actualidad, una sociedad contemporánea únicamente, ¿no? Por más obvio que, obviamente, los problemas más acuciantes y que nos van a servir son los que, pues, tratan sobre la sociedad actual, ¿no? La que nos ocupa, en la que vivimos. Y muy importante también, recursos escasos. Recursos escasos. Los recursos son escasos, jóvenes. Los recursos son escasos. De más está decirlo, es baladí, ¿no? Como se dice, es baladí. Los recursos no son infinitos, no son infinitos. Y las necesidades infinitas o ilimitadas. ¿Por qué? Porque el ser humano, al momento de satisfacer sus necesidades básicas, empieza a demandar o empieza a querer necesidades superfluas, como se dice. Necesidades superfluas, necesidades, tener un auto, tener que para alguien pueden no ser tan necesarias, pero para la persona que ya satisfizo sus necesidades básicas, lo es. Por ejemplo, eh, bueno, etcétera, ¿no? Ya se entiende, ¿verdad? Las necesidades ilimitadas. Objeto de estudio, como toda ciencia, tiene un objeto de estudio, problemas relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios, como está allí escrito, destinados a la satisfacción de las necesidades humanas. No
es un amplio objeto de estudio, un amplio objeto de estudio, entonces tenemos que abstraernos, hipotetizar y plantear modelos. Plantear modelos. Plantear modelos. Modelos plausibles, obviamente, ¿no? Modelos plausibles. Si yo divido, quiero ver la función consumo, si yo quiero decir, ¿por qué si consumen tanto? ¿Por qué a mayor? ¿De qué depende el consumo? Bueno, lo más plausible, lo más, no evidente, pero sí plausible, que podemos pensar que la intuición nos dice que depende del ingreso. A mayor ingreso hay un mayor consumo. ¿Eh? Entonces, ahí establecemos una relación, nos auxilia la estadística, la matemática, establecemos una relación estadística y se puede estudiar la función consumo, ¿no? Bien, finalidad de la economía, ordenación y clasificación. Sí, dígame. Ok. Finalidad, ordenación y clasificación de los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacción de necesidades, bienestar. Las leyes económicas no son leyes físicas, pero sí son regularidades que se cumplen, ¿no? Por ejemplo, esto de la función consumo. ¿Cuál es la regularidad que se observa? Que a mayor ingreso hay un mayor consumo, a mayor consumo. Eso eh, incluso estadísticamente se puede ver, ¿no? A mayor ingreso hay un mayor consumo. ¿Dónde se consume más? ¿En Perú o en Estados Unidos? ¿Dónde las familias consumen más? Depende del ingreso. Depende si hay un económico, inductivo deductivo, que va de lo general a lo particular. Bien, la evolución histórica del pensamiento económico. Aquí vamos a partir en tres. No, perdón, vamos a ver. Vamos a empezar con edad. Permítame, por favor, ir hasta el fondo, edad antigua, edad media, y acá. Bueno, a partir de aquí es un parteaguas, ¿ya? La escuela clásica es un parteaguas. Es un momento de quiebre y de nacimiento de la economía como ciencia, con la escuela clásica, la así llamada escuela clásica, ¿no? Discúlpeme que me he adelantado simplemente para decirles esto, ¿no? A partir de aquí, o sea, de aquí vamos a ver hacia atrás y hacia adelante, ¿ya? Esto de acá tenemos un momento previo, vamos a llamar un momento previo a partir de aquí, de la escuela mercantilista, un momento previo, ¿no? Un momento previo a la aparición de la economía como ciencia. La escuela mercantilista y lo que vamos a ver después con los fisiócratas son momentos, son preludios, son prolegómenos, son atisbos de lo que posteriormente con la escuela clásica se va a sentar, se va a madurar el objeto de estudio de la economía y el método que se va a seguir. Son las primeras, estos son los primeros momentos, ¿no? Los primeros momentos, ¿ya? La escuela mercantilista y la escuela fisiócrata, o fisiocrática, acá le han puesto fisiocrática, esto está bien también, fisiocrática. Después viene la escuela clásica, ¿ya? Aquí en la escuela clásica, aquí vamos a ver los representantes de la escuela crítica. Esta escuela crítica es en realidad una continuación de la escuela clásica. ¿Sí? Dígame. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? Bueno, yo no lo veo. Ah, no. No, dejó de compartir, No se profesor. ve, ¿Ah, profe. sí? Uy, a ver, esperen. A ver, ahí. Sí, Sí, profe. ahora sí. Bien. Ah, ya, me avisan, porque debe ser el internet, algo.
Bien, entonces les decía que la escuela clásica es un parteaguas. Hay un momento previo a este momento, un momento previo a este parteaguas, a este quiebre, a esta bisagra, que es la escuela clásica, que es acá lo estoy subiendo, los mercantilistas y los fisiócratas. Me avisan si dejo de compartir, por favor, no ha sido adrede, se ha salido. Ya, la escuela clásica, entonces les decía, es ese parteaguas. La escuela crítica de la economía política clásica o marxista es una continuación de la escuela clásica. Acá lo vamos a estudiar así, ya vamos a estudiarlo como está en el libro, en una escuela crítica, pero en realidad es una continuación. Y sus principales exponentes, Carlos Marx y Engels. Carlos Marx, sobre todo, ¿no? Y la escuela neoclásica va a ser como les decía como les decía al inicio, el asentamiento, ¿no? La, qué sé yo, va a consolidarse el pensamiento subjetivo del valor, la teoría subjetiva del valor. Y es la que se va a estudiar hasta el día de hoy en las universidades, la escuela neoclásica. La escuela neoclásica. Aquí es donde empieza la microeconomía. El padre de la microeconomía es León Walras. Perdón, Alfred Marshall, acá está, Alfred Marshall. Alfred Marshall. Va a ser la revolución marginalista la que va a poner su impronta en la escuela neoclásica. Después la escuela keynesiana, que es donde nace la macroeconomía, llamada keynesiana justamente por John Maynard Keynes, que es un pensador economista inglés que va a darse cuenta de los problemas que hay en la microeconomía, los problemas más acuciantes, y los va a plantear. Y sobre todo va a ser el inicio de la macroeconomía, es decir, de la contabilidad nacional, de la macroeconomía. La respuesta va a ser la escuela monetarista. Acá ya estamos un poco más cerca al momento actual, estamos un poco más cerca a, a la época pues, de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Y es la respuesta a las ideas keynesianas de política económica. La respuesta a las ideas keynesianas de política económica. Entonces recapitulamos, ¿ya? Recapitulamos. A ver, voy a hacer un poquito más chiquito también, a lo mejor así no se ve tan... A ver, ahí, ¿ya? Simplemente lo hago para poder ver los títulos, ¿ya? Entonces, perdón. Vamos a ir otra vez arriba. Ustedes ya lo tienen, en su texto. Empezamos acá. Evolución histórica del pensamiento económico. Vamos a ver que hay un momento en la edad antigua, que lo vamos a sumar también con la edad feudal, un momento de donde vamos a ver qué es lo que pensaban o lo que podemos nosotros leer de lo que han dejado como registro escrito los griegos acerca de la economía, un momento antiguo. Vamos a ver en la Edad Media también qué es lo que pensaban. Y aquí, la escuela mercantilista y la escuela fisiocrática son, como les decía, los prolegómenos, el preámbulo, el atisbo, el inicio de lo que posteriormente, el momento clásico, nos va a dar a la economía como ciencia. La escuela mercantilista y la escuela fisiocrática es el atisbo, el momento de, ahí, está madurando una idea, un objeto de estudio propio, está madurando. Aquí madura ya, con los
clásicos, ¿ya? Con los clásicos. Adam Smith, David Ricardo, entre otros, ¿no? Y lo que en su texto está como escuela crítica es la continuación con Carlos Marx. Acá no está mencionado, tal vez, a ver, no está mencionado, pero la escuela clásica empieza a estudiar o su punto de análisis para el desarrollo del pensamiento económico es la teoría objetiva del valor, ¿ya? La teoría objetiva del valor. Eso se va a desarrollar aquí con Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx. Y aquí, en la escuela neoclásica, va a surgir, digamos, a ganar, entre comillas, ¿no? Va a ganar la pulseada, la teoría subjetiva del valor con la revolución marginalista. ¿Mm? Lo pueden tomar notas si desean, es la teoría subjetiva del valor la que gana la pulseada con la revolución marginalista, dirigida por los pensadores acá mencionados, Karl Menger, León Walras, Marshall, Pareto. ¿Mm? Y acá ya estamos en el siglo pasado. Aquí ya estamos en el siglo pasado, también en la escuela neoclásica, estamos en 1920, por ahí. En la escuela keynesiana ya estamos, es la impronta del siglo 1930, es la revolución, perdón, es la época de la Gran Depresión en los Estados Unidos, la época de la Segunda Guerra Mundial, es la época de la primera también, fines de la primera, es la época de lo que se llama la época de entreguerras, ¿no? Entre la Primera Guerra y la Segunda Gran Guerra, ¿no? La época de entreguerras. Nota al pie, ojalá no lleguemos a la tercera, ¿no? Porque la tercera va a ser atómica, ya no va a quedar piedra sobre piedra. Cerramos la nota al pie, estamos en los años 30, y con Keynes y el pensamiento keynesiano, llamado así por su nombre, se entiende, ¿no? Keynes, keynesiano, el pensamiento keynesiano, es donde nace la política económica, es decir, el Estado como hacedor de política económica, como un actor fundamental en la economía, sobre todo en la reactivación de la economía, con John Maynard Keynes. La respuesta viene con la escuela monetarista, que plantea que la política económica no es eficiente, la política económica no le da, no es precisa para controlar los fenómenos que se van a dar en esa época, ¿no? Como por ejemplo la inflación, la así llamada estanflación, que es inflación sin producción, no se produce mucho. Pero ya vamos a verlo, ¿no? Ya vamos a verlo. Entonces, y aquí termina nuestro repaso, perdón, me refiero acá, termina el punto 2, ¿no? Nuestro repaso de pensamiento económico. Aquí termina nuestro repaso con pensamiento económico. Hay muchos más, no es lo único, pero para acercarnos un poco al pensamiento económico, basta y sobra, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar ya ahora sí, después de haber hecho este recorrido a vuelo de pájaro. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profesor. No, profesor. No, ya, vamos a ver, permítanme. Uy, no, no, no. Ahí está. ¿Se ve, no? Bien, Sí, sí se ve. ya, gracias. Entonces, la edad antigua, evolución histórica del pensamiento económico, la edad antigua. Acá nosotros vamos a leer, vamos a recoger lo que nos ha llegado a nuestras manos como registro escrito de las polis griegas. Ustedes saben, las polis griegas fueron asentamientos que estuvieron en la península, en lo que hoy es Grecia, ¿no? La península del Peloponeso y eh, toda la zona de Grecia, lo que actualmente es Grecia. ¿Por qué? Porque fueron sociedades
autosuficientes, ciudades polis, por eso se llamaba polis, eran polis autosuficientes, y tenían la capacidad de poder dedicarse justamente a la filosofía, poder filosofar acerca de muchos aspectos de la vida social, y obviamente la economía no se les escapa, no se les iba a escapar. Tenemos a los principales, Platón, Aristóteles, y, perdón, no, quedó ahí, ya, Platón y Aristóteles. Sócrates también, pero bueno, no lo vamos a quedarnos en el libro, ahí está, Platón y Aristóteles. Ustedes saben, Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿no? Fue discípulo. Platón nos va a hablar de un estado ideal, ¿m? Un estado ideal. Y va también a escribir acerca de la división del trabajo, ¿m? La división del trabajo, la organización del trabajo. Ahora, estos filósofos jóvenes obviamente abrevaban de su realidad, de lo que veían, de lo que observaban, de la sociedad en la que vivían, y eran, como ustedes saben, sociedades esclavistas, sociedades que no tenían desarrollado mucho el comercio, por ejemplo, a pesar que sí había comercio, pero no estaba muy desarrollado, ¿no? Eran sociedades sobre todo que se trataban de cerrar en sí mismas y eh, pues tener satisfechas todas sus necesidades al interno de la polis, ¿no? Entonces, ellos van a escribir justamente acerca de eh, lo que está aquí en su libro, ¿no? Los males necesarios, el lucro, el interés, ¿no? El interés, es decir, la ganancia sobre el dinero que se presta, ¿no? La ganancia sobre el dinero que se presta. Si nosotros hacemos que una persona que presta un dinero cobre un interés. Bueno, para los antiguos esto era malo, esto era punible, no debía ser así, no debía ser así. No solamente para Platón, sino también para Aristóteles y para la época medieval también se va a continuar pensando así. ¿Mm? La necesidad de ganancia o de lucro no está bien vista en esta sociedad. Nosotros tenemos que atenernos a lo nuestro, a lo que nosotros producimos, y ahí cerrar, ahí acabar, ¿no? Perdón, ahí acabar, no producir más, ¿no? Bien, Platón consideró a las ganancias, lucro y al interés, ganancias sobre el dinero, ganancias sobre el dinero que se presta, como males necesarios, por lo que propuso un comunismo a los gobernantes. Platón va a ser un idealista. Platón va a ser un idealista. Platón va a pensar una sociedad perfecta y va a escribir sobre eso, una sociedad perfecta. ¿Cómo va a ser cómo sería una sociedad perfecta? ¿Cómo sería fricciones? Entonces Platón habla de que tiene que haber una élite gobernante. Platón habla de que debe haber una élite gobernante. ¿eh? Propuso un comunismo a los gobernantes, es decir, la clase dirigente no debe poseer propiedad privada con el fin de aislarlos de toda corrupción. Tiene que haber una clase dirigente y unos dirigidos, obviamente, unos dirigidos, pero esta clase dirigente debe estar así como pues encerrada en un frasco de mayonesa, ¿no? No tiene que mezclarse con otros y tiene que dedicarse únicamente a gobernar, ¿no? Tiene que dedicarse únicamente a gobernar y bueno, es la sociedad que él piensa y cree que es la mejor, ¿no? Los artesanos sí debiesen tener derecho a la propiedad privada, aunque bajo control administrativo del Estado. Ojo que aquí en aquellos años pues no existía un Estado así como lo conocemos nosotros, ¿no? No existía un Estado así. Existían, como les repito, polis, cada una con su carácter. Ustedes saben, está Esparta, que era la polis más guerrera, Atenas, que era la polis más
filósofa, qué sé yo. Eran sociedades organizadas, pero no estados nacionales como los conocemos, ¿no? Ciudades, ¿no? Pequeñas ciudades, polis. Todas obviamente tenían sus ideas religiosas y sus ideas mitológicas acerca de su ascendencia, ¿no? De dónde provenían, etcétera, ¿no? Bien, ahí tiene las fechas de nacimiento y de fallecimiento, 427 antes de Cristo y 327 antes de Cristo, de Platón. Obra destacada, La República. Aristóteles, ahí vemos también sus fechas, Aristóteles no aceptó la concepción de un estado ideal de su maestro Platón. Platón era el maestro de Aristóteles. Aristóteles era el discípulo de Platón. Tenía que haber un rendimiento, tenía que haber un rendimiento natural, es decir, cuando tú haces un intercambio para satisfacer tus necesidades, eso es un rendimiento natural, eso es algo natural, y eso está bien visto y debe permitirse. Pero cuando tú haces comercio, ¿right? O un intercambio, para aumentar eso es no natural. Eso es no natural. Pongamos un ejemplo. La polis Atenas tiene mucho trigo y qué sé yo, Delfos, o bueno, Dédalos, o Esparta, o Esmirna, o Tales, otras ciudades, otras polis, no tienen trigo. Entonces tú fletas un buque o fletas una pila de bueyes y llevas ese trigo a vender en el otro lado. Bueno, eso es no natural, de que no hay trigo en la otra ciudad, entonces tú llevas a vender y quieres hacerte rico. Según Aristóteles, ¿no? Según Aristóteles eso no está bien. No está bien. Nosotros tenemos que ceñirnos a que el intercambio sirva para satisfacer nuestras necesidades hasta ahí nomás. Punto. No necesitamos, no, ya pudiste almorzar hoy y ya te vestiste hoy y ya se acabó. Ahora, si repito el ejemplo, tú en Atenas hay mucho trigo y tú sabes que en Esparta o en otros polis falta el trigo, entonces tú llevas ahí a vender, eso es no natural. Eso es no natural. Bueno, eso era lo que pensaba Aristóteles, ahí tenemos su obra destacada, Ética a Nicómaco, entre otras, ¿no? De Aristóteles hay incluso muchas obras que se han desaparecido, jóvenes, ¿no? Que ya no, se mencionan, ¿no? En algunos textos, pero no existen, no están, no hay. Eh, son los árabes los que van a rescatar estas obras, ¿no? Y van a volver a Europa de mano de los árabes, ¿no? De mano de los árabes. Bien, porque en la época feudal, como ya les había explicado, van a ser justamente los árabes quienes van a ser la luz del conocimiento en aquellos años, ¿no? Una vez que Europa está sumida en el feudalismo, en la superstición, en la son los árabes los que van a rescatar estas obras, traducirlas, copiarlas y después reintroducirlas en Europa ya cuando se da un intercambio entre ellos, ¿no? Bien, vamos a leerlo, ¿ya? Aristóteles no aceptó la concepción del estado ideal de su maestro Platón, defendiendo la propiedad privada para todas las clases sobre la base de que promueve la eficiencia económica. Como Platón mostró interés por una economía administrada que que garantizará la justicia y la paz social. Consideró al interés generado por el dinero como un rendimiento no natural, que suponía una amenaza a la estabilidad social y económica. En otras palabras, Aristóteles reconocía el intercambio de bienes mediante el dinero como un mecanismo natural para satisfacer necesidades, pero reprobaba su utilización para acumular riqueza. Es lo que estos filósofos pensaban. Y eso va a permear
eso va a permear el pensamiento de la Edad Media. Ustedes saben, cuando cae, estos son los griegos, estos son los griegos, son griegos, ellos van a... acá obviamente también hay otros pensadores, pero no lo vamos a mencionar, ¿no? Pero cuando cae el Imperio Romano de Occidente, Europa se sume en la Edad Media. Como ustedes saben, se sume en la Edad Media, una edad donde predomina, donde es la iglesia quien resiste la estructura política, la iglesia es la estructura política que logra resistir la destrucción de la estructura que era el Imperio Romano, ¿no? El imperio. El imperio es destruido, es arrasado, y son las iglesias las que van a, las iglesias y los monasterios, ¿no? Los que van a estar en algunas zonas de Europa, las que van a recoger el pensamiento de aquellos años, ¿no? Van a recoger el pensamiento de aquellos años. La forma dominante ya no va a ser el esclavismo, como era en la Roma imperial, sino va a ser el feudalismo, es decir, la forma como se va a reproducir la riqueza va a ser mediante la propiedad de la tierra, la propiedad de la tierra. En la época romana era la propiedad sobre los esclavos, en la Edad Media va a ser la propiedad de la tierra, la propiedad sobre la tierra, la que va a ser el modo de producción predominante. La organización económica fue el feudalismo. Era un sistema de producción donde la propiedad legal de la tierra se encuentra en manos de reyes y señores feudales. Cada rey va a dominar una parte del territorio y va a arrendar, por así decirlo, va a arrendar a sus siervos les va a arrendar que puedan cultivar allí a cambio de que le den una parte al señor feudal. El señor feudal que va a proveer a cambio de esta parte que él se le da, va a proveer protección frente a invasores y piratas o vándalos, personas de malhechores, ¿no? Etcétera. Repito, hay un burgo, hay un burgo, es decir, una pequeña ciudad, una pequeña asentamiento, y ahí está el castillo feudal, y el señor feudal lo que hace es arrendar la tierra, dársela en concesión, digamos, dársela a, a los siervos, quienes cultivan esta tierra, y a cambio le entregan al señor feudal una parte de la cosecha, y el señor feudal está obligado a defenderlos en caso de que venga un ataque de otro reino o de otro feudo. Ese es el modo de producción feudal. Grosso modo, ¿no? Grosso modo. Hay una película bueno, muy descriptiva, no sé si la han visto, se llama En nombre de la rosa, con un actor famoso, En nombre de la rosa. Trata justamente de una novela de Humberto Eco que se llama En nombre de la rosa, ¿no? Es la película de una novela, ¿no? Pero bueno, ahí ven ahí ustedes el castillo, los monjes, ¿no? Que están ahí en las órdenes monacales, ¿no? Las órdenes monacales, las más antiguas, ¿quiénes son? Los cistercienses, por ejemplo, de las órdenes monacales, los cistercienses, los franciscanos. Bueno, ya, en un sistema de producción donde la propiedad legal de la tierra se encuentra en manos de reyes y señores feudales, que a su vez asigna a sus jefes guerreros y nobles grandes parcelas a cambio de su lealtad, los cuales a su vez las asignaban a otros subarrendatarios a cambio del cumplimiento de obligaciones militares, personales o económicas. El feudalismo en Europa estuvo caracterizado por la carencia de integridad política, económica o social. Como les decía, al caer el Imperio Romano,
y a la estructura política que era el paraguas bajo el cual se sentían todos romanos, se destruye. Entonces, eso se balcaniza, se fragmenta. Sí, el feudalismo estuvo caracterizado por la carencia de integridad política, económica o social, por la unidad doctrinal de la Iglesia Católica y la aparición del mercado. Hay ahí una pequeña aparición del mercado de intercambio. El principal campo de estudio era la justicia, el hombre medio, o sea, el principal campo de estudio se refiere sobre lo que se filosofaba en los claustros monacales, ¿no? En los claustros monacales. Ya les digo, los principales eran los primeros, los cistercienses, ¿no? Que fueron la primera orden monacal, los cistercienses pues, de Europa en la Edad Media, ¿no? El Papa estaba ahí en Roma nomás. Aparecen los jesuitas, no, perdón, los jesuitas vienen después, ¿ya? Los jesuitas vienen mucho después. Los franciscanos, bueno, hay varias órdenes monacales. El principal campo de estudio era la justicia, el hombre medieval, es decir, la justicia como filosofar acerca de lo que es justicia, ¿no? El hombre medieval no estaba interesado en el intercambio de bienes, sino en la justicia del intercambio. Los pensadores medievales condenaron la usura como el mecanismo de ganancias generado por el uso del dinero, pero reconocieron el interés como un reembolso por una pérdida o un pago atrasado. Aquí viene, jóvenes, por ejemplo, esto de que se diga judío, ¿no? No sé si han escuchado ese San Benito, ¿no? Pues, cierta, no sé si han escuchado esa cierta cosa despectiva, ¿no? Cosa despectiva que dice, eres avaro, eres judío, ¿no? O sea, como que no prestas dinero, ¿no? Eres judío, qué sé yo. No sé si lo han escuchado, pero bueno, eso que está mal, ¿no? Que está muy mal. Pero viene de acá, nace de acá. ¿Por qué? Porque justamente los católicos de aquellos años estaban prohibidos de prestar dinero. Estaban prohibidos. No podían, por la ley católica, por la iglesia, no podían prestar dinero. Bueno, prestaban dinero, tenía que devolverse lo mismo, no había interés. Pero quienes no estaban obligados a cumplir eso, justamente quienes no profesaban la fe católica, que eran pues los árabes, los judíos. Los judíos, ustedes saben, a pesar que el cristianismo tiene raíces judías, tiene raíces en el pensamiento eh, de, de judeo, por eso se llama judeo cristiano, son religiones distintas, ¿no? Los judíos van a ser los primeros jóvenes que van a pensar en un Dios omnipotente, omnipresente, ¿eh? y, eh, y pues que todo lo sabe, ¿no? Omnisciente, ¿no? Omnisciente, que todo lo sabe. Son los primeros que van a pensar una religión monoteísta. Pues, antes de eso existían las religiones politeístas, es decir, las sociedades pensaban en varios, el dios del fuego, el dios de la guerra, etcétera, etcétera. Son los judíos quienes van a empezar a pensar un Dios único, omnisciente, omnipotente, ¿eh? Y los católicos, los cristianos católicos, van a heredar esa idea. Les decía que si los católicos estaban prohibidos de prestar con interés, pues los judíos no. Los judíos no, porque pues no eran católicos. Entonces, de ahí viene con esa que se habla en forma despectiva, ¿no? Bien, Tomás de Aquino, eh, muy importante pensador de, de, de la Edad Media, no es el único, pero es uno de los principales. Está también Duns Scoto, por ejemplo, pero bueno,
Ahí vemos la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Tomás de Aquino, 1225, 1274. Fue erigido santo, pues hay colegios que se llaman Santo Tomás de Aquino, no sé si los han visto, ¿no? Colegios, institutos, ¿no? Santo Tomás de Aquino. Bien, discípulo de Alejandro Magno, Alberto Magno, mejoró la teoría del trabajo de su maestro, introduce la idea de las necesidades humanas para la determinación del precio de los bienes. El interés por la justicia lleva al desarrollo del precio justo. Esto es la médula, si se quiere, la médula del devenir del pensamiento de Tomás de Aquino, ¿no? Esa es la médula, ¿no? ¿Cuál es el precio justo? ¿Qué debe ser un precio justo? ¿Mm? Entonces de esa filosofía, pues obviamente se extienden varias aristas, ¿no? ¿Qué es el precio justo? ¿Qué tiene que ser el precio justo? Tenemos que ver tanto hacia atrás, es decir, quién fabricó lo que se está vendiendo, ¿no? Porque se supone que el precio justo tiene que cubrir lo que costó producirlo, ¿no? Si yo vendo una silla, ¿cuál es el precio justo? No puede ser que yo venda la silla a menos de lo que me ha costado producirlo. Entonces ahí se empieza a filosofar acerca de esto, ¿no? El precio justo, ¿cuál es el precio justo? Y yo como comprador, ¿cuánto debo pagar? ¿Cuál sería el precio justo? Vean que la idea, no, si bien es cierto, pues parece un ejercicio ocioso, lo es tanto, porque nos permite indagar, nos permite cuestionarnos acerca de cosas que posteriormente van a ser importantes. Parece un ejercicio ocioso, pero no lo es. Bueno, vamos a continuar. El interés por la justicia lleva al desarrollo del precio justo. Como les decía, esta es la médula del pensamiento de las divagaciones filosóficas de Santo Tomás de Aquino. El precio justo sobre una base normativa que buscaba que el precio de un bien no excediera el valor del artículo ni estuviera por debajo. Es decir, vender un producto más caro o comprarlo, ¿no? Sería comprarlo más barato que su valor es considerado injusto e ilícito. Obra destacada, la Suma Teológica. En la Edad Media, como pueden ver, hasta aquí nosotros no vemos, se puede decir, entre comillas, ¿no? No vemos un avance, o no vemos que la economía logre despegar sola. No vemos que la economía logre despegar sola. Esto va a suceder, jóvenes, va a cambiar en todo caso, a partir del siglo XV. El siglo XV. ¿Con qué? ¿Con qué momento es el siglo XV? El siglo XV es el 1400, ¿no? El siglo XV es el 1400. ¿Y qué pasa en el 1400? Estamos hablando de 200 años después de la muerte de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué pasa en el 1400? Bueno, en el 1400 el mundo empieza a cambiar. El mundo empieza a cambiar. El mundo empieza a ser distinto y a verse distinto, sobre todo a partir de 1492, ¿verdad? ¿Qué pasa en 1492, jóvenes? ¿Qué pasa en 1492? Acá está, dice siglo XV, ¿no? Escuela mercantilista, El siglo descubrimiento XV. de América. Muy bien, muy bien. Está la idea, muy bien. También nos tenemos que preguntar si fue un descubrimiento, ¿no? ¿Quién descubrió a quién? No fue inocua la pregunta, jóvenes, lo dice también para saber eso, cómo lo ven ustedes, ¿no? Entonces fue un descubrimiento. Pues, ¿quién descubrió a quién? A lo mejor los americanos descubrieron a los europeos descubrieron a los americanos. Eh, sí, nosotros vamos a llamar una primera mundialización. Ocurre una primera mundialización. ¿eh? Eh, Nota al pie, podemos hablar de una primitiva mundialización, una mundialización, qué sé yo, de poblamiento, cuando el hombre cruza el estrecho de Bering, el Homo sapiens, y llega a América, ¿no? Eso podemos decir que sea una mundialización primitiva, ¿no? Pero en este caso, es una mundialización porque va a engarzar todo el mundo a un mercado, no se ha constituido aún un mercado,
en sentido estricto como lo conocemos ahora, pero va a engarzar todo el mundo a una lógica, a unos conductos comerciales. El siglo XV va a ser el parteaguas para la historia, para la historia política, para la historia, etcétera, ¿no? Y no solo ese acontecimiento, jóvenes, ustedes saben, antes del descubrimiento de América, o lo que así se llama como descubrimiento de América, y lo que me he permitido llamarle mundialización, tendríamos que decir que fue una primera mundialización imperialista, porque ustedes saben, fue el Imperio Español el que lo impulsó, no el único, también estaba Portugal, también estaba Inglaterra, Francia, ¿no? Pero fue una primera mundialización, fue un momento de primera mundialización. Europa ya no está encerrada en sí mismo, sino que llega a engarzar y en cierta medida, digamos así, succionar, jalar, alar a todo el mundo a la lógica mercantil de explotación, ¿no? A la lógica mercantil. No fue el único hecho, el así llamado descubrimiento de América, sino también la vuelta al mundo. Ustedes saben, Sebastián Elcano, primero empieza Magallanes, Magallanes muere en Filipinas y continúa Sebastián Elcano, le da la vuelta al mundo. Los portugueses llegan a doblar el Cabo de Buena Esperanza, llegan a la India, a la China, llegan a toda esa zona, descubren o ponen pie en Brasil, etcétera, 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 ¿no? Y también el cierre de la así llamada Ruta de la Seda, la caída de Constantinopla a mano de los turcos otomanos, que es el catalizador que obliga a los reyes europeos a buscar otras vías para llegar a la China y a la India. Bien, ese momento va a ser el inicio de los prolegómenos, o mejor dicho, van a ser los prolegómenos del pensamiento económico. Los prolegómenos, todavía no estamos en una ciencia económica, sino estamos en los preámbulos. El pensamiento está, digamos así, dicho, pariendo una idea, ¿no? De qué es esto, qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, y ellos eso va a ser el caldo de cultivo, va a ser el- la gelatina, ¿no? La gelatina donde van a surgir las ideas mercantilistas. Preámbulo de de la escuela clásica, que ya es la consolidación o el inicio. Esto es los prolegómenos, el preámbulo, lo repito. Bien, ¿qué van a decir los mercantilistas? Los mercantilistas van a pensar que un Estado, ustedes saben, aquí ya los reyes tenían pues sus consejeros, ya no estamos hablando de la época feudal de, Alejandro Magno, qué sé yo, de Santo Tomás de Aquino, de Duns Scoto, de los vikingos, ¿no? No, estamos hablando ya de otra época, ¿no? Ya pasó la Edad Media, estamos en la Edad Moderna. Todo el mundo valga la redundancia, hay una mundialización y empieza con la exacción de recursos. ¿Qué se extrae de América? Oro, plata, madera, se siembra caña de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, estos consejeros, como aquí mencionados representantes de la escuela mercantilista, como Jean-Baptiste Colbert, Thomas Moon, ellos van a pensar que un reino para ser grande tiene que acumular la mayor cantidad de oro y plata. Tiene que acumular la mayor cantidad de oro y plata. Eso nos huele, por así decirlo, a lo que se pensaba, pues, o se hizo, se practicó en esta parte de América con el reino español, ¿no? Con el imperio español que nos colonizó o nos conquistó, ¿no? Entonces, esa era la idea, entre otras, pero una de las principales de los mercantilistas, ¿no? Que acumular oro y plata, ¿no? Es decir, acumular metales preciosos,
era un símbolo, un signo y de fortaleza. Era un signo de fortaleza, era lo que nos iba a fortalecer y a ser pues grandes, ¿no? Y a nuestro vecino lo iba a empobrecer, ¿no? Esa era la idea, nuestro vecino lo va a empobrecer. El Imperio Español, ¿qué hace? Acumula José en oro y plata. Acá estamos, ¿no? Acá dice eso. Mayor cantidad de oro y plata. Postulaban la intervención activa del Estado, perdonen que empecé aquí por la segunda fila, ¿no? Por el segundo párrafo. Postulaban la intervención activa del Estado en la vida económica para que ingrese al país la mayor cantidad de dinero, oro y plata, y saliera lo menos posible. Y los mercantilistas eran partidarios de una presencia activa del Estado, o del Estado imperial en este caso, ¿no? No, no. Del Estado del reino, ¿no? Una presencia activa. Ustedes saben, también lo engarzamos, nota al pie, tenemos que pensar también, por ejemplo, en el monopolio comercial que tenía el Imperio Español con sus colonias, el monopolio que tenía la metrópoli con las colonias, no se podía comerciar con otros que no fuera a través de los galeones que salían del Caribe hacia... bien, bueno, y de los modos de incrementarla, muy importante esta palabra, los modos de incrementarla. Los mercantilistas eran básicamente asesores, eran asesores de gobernantes, de reyes, y tenían que ver la forma de empobrecer al vecino. Ustedes saben, pues era una guerra entre los reinos de aquellos años, ¿no? Estaba Portugal, España, Francia, Inglaterra o Reino Unido. No existía Alemania, no existía Italia. Alemania e Italia son creaciones recién de 1870. Pero en Galia existían reinos distintos, a Prusia, ¿no? Prusia, Fara, qué sé yo, o lo mismo en Italia, estaba Sicilia, estaba las ciudades de Génova, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los más fuertes en aquellos años? España es el más fuerte, España, ¿no? Entonces, la necesidad de incrementar ellos van a empezar a escribir panfletos, jóvenes, panfletos, volantes, ¿no? Documentos en los cuales ellos dejan plasmada esta idea. Progresar al vecino y nosotros acumular oro, ¿no? Y plata. Debemos quitar que salga ese así del otro. Para ellos no estaba en la opción, en el comercio y en la circulación de plata. No entendieron la idea de las ventajas comparativas del comercio internacional. Esto es muy importante, las ventajas comparativas nos habla o nos explica que de ganar, todos ganamos con el comercio, siempre y cuando vendamos más producimos, o lo que mejor nos producimos, lo que mejor producimos, ¿no? Bueno, no idea de las ventajas comparativas del comercio internacional, consideraron que cuanto más ganara el país A, menos quedaría para los países B y C. Es decir, para ellos era un juego de suma cero, ¿no? Era un juego de suma cero, menos va a haber para el otro. Por lo que desarrollaron instrumentos proteccionistas, palabra clave, los mercantilistas desarrollaron proteccionista, de la economía interna y la política de perjudicar al país vecino. ¿Mm? Perjudicar al país vecino. Postulaban la intervención activa del Profesor, Estado, también muy importante, dejó de postulaban la compartir intervención su activa. Es un pantalla. Estado, perdón, no es un Estado contemporáneo, Estado del siglo XV. Sí, sí. Uy, a ver, Dejó de compartir. perdón, ¿por qué Profesor, pasará esto? ¿No? Debe ser pantalla. sí, ¿por qué pasará esto, no? ¿Debe ser el internet?
Ya, gracias por avisarme. Me avisan, por favor, ya, porque yo sigo. Me avisan. Ahí está, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces, los mercantilistas nos quedamos, postulaban la intervención activa del Estado en la vida económica para que ingrese al país la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de dinero, y saliera lo menos posible. Aquí, jóvenes, nota al pie, también se va a desarrollar un atisbo, una luz acerca de cómo el oro y la plata influyen en los precios. Va a haber escritos que va a ser justamente la escuela de Salamanca. Acá no la mencionan, pero les digo, la escuela de Salamanca. Salamanca es una ciudad de España. Clérigos y funcionarios del Estado español de aquellos años, ¿no? Del Reino de España, que van a escribir justamente acerca de cómo el oro y la plata, la cantidad de oro y plata que hay, por ejemplo, en Potosí, hace que suban tanto los precios en estos asentamientos, ¿no? En la Potosí, por ejemplo. ¿Por qué? ¿No? Hay a haber escritos sobre esto, ¿no? Entre ellos hay una persona, un español que se llama Juan de Matienzo, por ejemplo, que escribe sobre esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta? ¿Por qué entonces ahí va a pensar, ¿no? La abundancia de oro y plata nos lleva justamente a que haya este, este, este aumento de precios. Bueno, lo dejamos ahí. Aspiraban a lograr una balanza comercial siempre favorable. Balanza comercial, jóvenes, es exportaciones menos importaciones. Balanza comercial, ojo, exportaciones menos importaciones. Si yo exporto menos lo que importo, esa es la balanza comercial. ¿Ya? Lo que exporto menos lo que importo. Si la balanza comercial tiene signo negativo, a ver, les pregunto, la balanza comercial es exportaciones menos importaciones. Si la importación, ¿no, jóvenes? La importación. La importación. Entonces, ellos aspiraban a lograr una balanza comercial siempre favorable, positiva. Para ello implementaron una política proteccionista que contribuyó notablemente a la expansión de la manufactura. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro, profesor. Ok, gracias. Entonces, sus representantes principales, Jean-Baptiste Colbert, Antoine de Montchetrien y Thomas More, ¿no? El principal acá, jóvenes, es Colbert, ¿saben? Es Colbert en los mercantilistas. Bueno, otra idea que va a surgir también en la misma época, un poquito después, acá, pero en la misma época me refiero a la misma época previa a los clásicos, ¿ah? Previa a los clásicos. Una idea que va a surgir es la de la escuela fisiócrata o fisiocrática. ¿Eh? ¿Qué nos dice la escuela fisiocrática? ¿De dónde viene la palabra fisiocrática? Fisio. La palabra fisio, así como la palabra fisiología, viene del cuerpo humano, jóvenes, fisio. Fisio viene del cuerpo humano. Entonces, su principal exponente, el principal exponente justamente de la escuela fisiocrática es un médico. Acá está, Francis Keinay. Es un médico, jóvenes. Y él justamente es quien va a pensar la economía como un circuito, como tan igual como la sangre recorre el cuerpo humano, así haciendo la similitud, la analogía, tan igual como la sangre recorre el cuerpo humano, de ese modo, así, también la economía debe ser vista, o la sociedad debe ser vista como un circuito. Esa es la idea básica
una de las ideas básicas de los fisiócratas, ¿no? Por eso se llama fisiócrata, porque fisio viene de, como ya les digo, de la etimología de fisio es de el cuerpo humano. El cuerpo humano. Ellos piensan esto, ¿no? Piensan esto. Así como hay una circulación de la sangre, así también tenemos que estudiar la circulación de todas las, de todo lo que se produce en la sociedad, ¿no? Y van a hacer también un atisbo, o al menos van a proponer, pensar acerca de lo que se produce en la sociedad. Y va a ser un libro muy pionero para su época, como es este, Tabla Económica, Tableau Economique. Hay un libro, acá no lo menciona como libro, a ver, vamos a ver, no lo menciona como libro, pero es un libro denominado Tableau Economique. Fue escrito en francés, ¿no? Para la tabla económica, así llamada, tabla económica, de Francis Quesnay. Para Quesnay, los únicos que producen riqueza son los agricultores, son los únicos que producen riqueza. Los demás producen, son clases ociosas, nos dice, ¿no? Los comerciantes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es el pensamiento rudimentario que ellos van elaborando. Lo rescatable es eh, la idea, la óptica que toman de esto, la economía como un circuito, como un circuito. Como les decía, tan igual como la sangre circula, así tiene que circular en la economía, hay que estudiar esos circuitos, ¿no? Bien, vamos a leer, ahí tiene la fecha de inicio y fin. Esa debe ser, disculpen, estoy indagando, estoy viendo, esto debe ser la fecha de nacimiento y muerte de Quesnay. Ah, no, perdón, acá está la fecha de nacimiento y muerte. ¿Por qué lo han puesto así? 1500. Fecha de inicio y de fin le han puesto. Bien, escuela fisiocrática. Inicio de la etapa científica de la economía. Sí. eh, lo pondríamos eso de inicio aquí en los clásicos, pero bueno, acá lo han puesto aquí en la escuela fisiócrata. Es porque yo entiendo, debe ser por esto, ellos son los primeros que hacen esta célebre frase, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Típico del pensamiento fisiocrático. Ellos empiezan con esta idea. ¿Eh? Es decir, existe, ya Dan Smith lo va a narrar en un pasaje de su libro, existe una mano invisible, dice Dan Smith, existe una mano invisible. No lo menciona muchas veces esto, ¿eh? Esto es quizás lo más resaltado, lo que se ha resaltado, se ha vulgarizado, se ha popularizado de lo que escribió Adam Smith, pero no lo menciona muchas veces, es lo que más menciona muchísimas cosas, pero esto quizás es lo que más se popularizó, ¿no? Que existe una mano invisible que dirige el mercado y que el panadero vende, se levanta temprano y hace el pan, no lo hace motivado lo hace motivado por una ganancia, y es como una mano invisible que dirige el mercado, que dirige la sociedad, ¿no? Entonces, esta idea nace de acá, de los fisiócratas. Dejar hacer, dejar pasar. Hay que dejar hacer, dejar pasar. No hay que ser como los mercantilistas, ustedes ven que están antes de los mercantilistas, que piensan que el Estado debe estar interviniendo para tener más oro. No, no, no. Hay que dejar hacer, dejar pasar. Bueno, vamos a leer antes que nos gane la hora. La escuela fisiocrática, 1756-1778, inicio de la etapa científica de la economía. Surge en Francia en el siglo XVIII, estamos hablando del 1700, como oposición al mercantilismo y plantea que la riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor tierra. Como decía, los fisiócratas piensan en que la clase o el grupo de las más importante de una sociedad son los agricultores, son los que trabajan la tierra, porque es de allí donde nace la riqueza. Todo lo demás, los comerciantes, los funcionarios del gobierno, todos ellos son clase ociosa.
Los únicos productivos son los que trabajan la tierra. Eso es lo que piensan los fisiócratas, ¿eh? Se convierte en la primera escuela de pensamiento en la economía que combina el estudio de la economía y la matemática. La palabra fisiocracia significa poder de la tierra. Ah, miren, fisiocracia, poder de la tierra. Discúlpenme, me corrijo. Para esta escuela, la producción significa creación de un excedente, es decir, es productiva aquella industria que produce más de lo que consume en el proceso. Acá está su principal líder y representante, Francis Quesnay. Fue un médico, fue un médico. Francis Quesnay fue médico. Bueno, médico en 1600, ¿no? O sea, tampoco médico en 1700, ¿no? Ustedes saben, pues, la medicina, ¿cómo empezó? Se creía que había que ponerse ventosas, qué sé yo. Bueno, ya está. Francis Quesnay, 1694-1774. Líder intelectual de la escuela, líder, mentor, espíritu de la escuela, fue el principalísimo líder intelectual de la escuela que aplica principios racionales para estudiar los hechos económicos y sociales. Empieza su análisis del proceso de interacción entre las clases socioeconómicas de Francia como un flujo circular de la renta y gasto que denominó tabla económica. Muy importante, jóvenes, acá la palabra flujo, flujo, muy importante. Lo van a ver en economía, los que estudien economía, se los digo. Flujo circular de la renta. Esto incluso debería, bueno, vamos a verlo a lo mejor más adelante, el flujo circular de la renta, muy importante, muy importante. Nos ayuda a entender varias cosas. El esquema, el modelo del flujo circular de la renta. Bueno, Francis Quesnay inició eso, inició esta idea, pero no latinó en que solo los agricultores producen riqueza. Pero fue una luz, ¿no? Fue una luz. Por ahí va la cosa. Hay que ir viendo, ahí arreglando algo y ya está. Flujo circular de la renta y gasto que denominó tabla económica, que fue un libro también, ¿eh? No está mencionado acá, pero fue su libro, Tableau Economique. Con este instrumento podía evaluar las políticas que favorecían el crecimiento económico o incluso evaluar los efectos sobre la economía en su conjunto. Es un factor clave del flujo circular. Al considerar perjudiciales las políticas económicas mercantilistas de la monarquía francesa, nota al pie, Colbert era francés también, Colbert. Recuerdan que les dije aquí que, a ver, vamos a retroceder. Jean-Baptiste Colbert, acá, representante de la escuela mercantilista, él era francés también, igual que Quesnay. Por cierto, ustedes saben que en esa época el francés era la lengua culta, por así decirlo. El francés era la lengua culta, era la lengua que dominaba el mundo, el francés. El inglés no existía, era una lengua de digamos así, de pueblerinos, de personas piratas, qué sé yo. El inglés no era, hoy todo el mundo habla inglés, ¿no? Pero no. Antes, en esa época no era así, el francés era la lengua elegante, ¿no? El inglés va a empezar a tomar relevancia justamente con Shakespeare, con Shakespeare. Bien, bueno, nos fuimos muy lejos, creo, ¿no? Ya. Bueno, nos quedamos acá, ¿no? Sobre la economía en su conjunto, es un factor clave del flujo circular. Al considerar perjudiciales las políticas económicas mercantilistas de la monarquía francesa, rechaza la participación del Estado y plantea la libertad en las actividades económicas. Ojo, palabra clave, libertad en las actividades económicas. No tiene que haber intervención estatal, no tiene que haber intervención del reino, no tiene que haber monopolio comercial. No tiene que haber monopolio comercial. Otros representantes, Jacques Turgot y Vincent Gournay, célebre, acá está mencionado justamente por haber mencionado la frase dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Hay que dejar que las fuerzas
actúen solas. Hay que dejar hacer, dejar pasar. No intervenir. ¿Quieres oro para tus arcas imperiales? No, ahí vas por mal camino, dice Quesnay y los fisiócratas. Vas por mal camino. Bien, jóvenes, la próxima clase continuamos con la escuela clásica. La escuela clásica ya es justamente el inicio de la ciencia económica. Ya es el inicio de la ciencia económica. Este es un parteaguas. Acá empieza ya muy delineada la ciencia económica. Vamos a ver que abreva también ¿no? Muchas ideas ahí racionales, ¿no? Que van a también permear lo que Adam Smith, David Ricardo van a escribir. Bien, jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Espero haberles sido de utilidad. Espero haberles servido. Me despido. Son las 11:20. Les deseo lo mejor esta tarde, este día, en lo que queda del día. Y nos vemos en todo caso la próxima semana. A ver, Jorge, se podría decir que desde ahí nació el capitalismo. Pero el capitalismo nace con la revolución industrial, jóvenes. Nace con la revolución industrial. Bien, jóvenes, muy buenas tardes a todos ustedes. Les deseo lo mejor hoy día. Hasta luego. De nada, Tirsat. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego, Hervin, profesor. Hasta luego, Jerry, profesor. hasta Gracias por la luego. clase. Hasta, profe, cuídese. Hasta luego a todos ustedes. Un fuerte abrazo en la nube, Chao, jóvenes. profesor. Un fuerte abrazo digital. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Un fuerte abrazo, jóvenes. Hasta luego. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas, Miss. Buen día, ¿cómo están? Por ahí. Buenos días, Miss. Buen día con todos, buen día. Perfecto. Veo que vamos bastante bien. Estamos precisos con la hora. Buenos días, Miss. Porque, ¿cómo estás, Colin? Buen día. Porque ustedes acaban de culminar su anterior sesión con el profesor. Es historia, ¿cierto? Historia Economía. y geografía. Economía. 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 Hoy día han desarrollado economía. Bien. Así que la cámara se nos ha movido un poquito. Vamos a ver si la arreglamos. En lo que inicia. Buen día, ¿cómo estás? En lo que inicia la grabación. Bien, nosotros tenemos un pendiente para culminar nuestra sesión de psicología. Nos habíamos quedado en precisamente la mitad, ¿no? Y vamos a culminar esta semana. Está iniciando la grabación, no va a iniciar hasta que me parece que acepten, así que no dejen de hacerlo. Empiezo a compartirles mi pantalla para que puedan, en este caso, ver lo que nos toca para el día de hoy. Dijo, no inició grabación, qué extraño. A ver. Vamos a hacer psicología, sí. Vamos a hacer psicología, Yerle.